Hola familia, para esta receta necesitaremos 320 gramos de harina, también 145 gramos de leche, 5 gramos de levadura seca, un huevo, también 50 gramos de azúcar y 40 gramos de manteca de cerdo. Por último necesitaremos 3 gramos de sal. El primer paso para empezar esta receta va a ser calentar al microondas un poquito la leche, no tiene que estar muy caliente. Y a esto lo que le vamos a hacer es añadirle la levadura que teníamos previamente pesada. Cuando la echemos lo vamos a remover muy bien para que se integre. Esto lo que va a hacer es que nuestros donuts se hinchen bastante más. Así que después de removerlo le vamos a añadir los 50 gramos de azúcar que teníamos previamente pesados. Todo esto lo vamos a dejar reposar durante unos 10 minutos aproximadamente. Cuando la mezcla esté reposada durante 10 minutos vamos a coger un bol aparte y se la vamos a ir añadiendo. Mirad cómo ha quedado nuestra levadura con la leche y el azúcar. Lo removéis un poquito y se lo añadís. Es muy importante que lo hagáis en este orden, ya que la sal no puede tocar la levadura porque lo que haría es matarla y no haría nuestro efecto de hinchar nuestras donuts. Cuando ya lo tengáis puesto le vamos a añadir el huevo. Ahora vamos a ponerle un tamiz para tamizar la harina. Si no tenéis este, podéis usar un colador, no pasa nada. Lo importante es que no haya ni quede ningún grumo. Y os ponéis a tamizar la harina. Cuando ya la tengáis, le vamos a añadir los 3 gramos de sal. Con ayuda de una espátula o una varilla lo vais removiendo hasta que quede una masa. No va a quedar uniforme porque ahora os voy a enseñar cómo tiene que quedar para que se humedezca y la vamos a dejar reposando durante unos 15 o 20 minutos. Cuando la tengáis en este punto no hace falta amasarla más, directamente lo vamos a tapar y lo vamos a dejar reposar durante un tiempo estimado de unos 15 a 20 minutos. Pasado este tiempo le vamos a quitar el film que hemos puesto. Yo lo voy a amasar con la batidora eléctrica, pero si no la tenéis lo podéis hacer a mano, no pasa nada. Ir poniendo cantidad de harina como veáis conveniente, realmente no hace falta echarle mucha, lo que pasa es que se va a quedar al principio la masa un poco pegajosa. Como vais viendo, poco a poco se va haciendo la masa más uniforme. Cuando la masa está casi hecha y queda así de blandita y de suave, le vamos a añadir la mitad de la manteca de cerdo que habíamos pesado previamente. Cuando la pongamos vamos a batir otra vez hasta que se integre. Como podéis ver aquí, la masa ya ha cambiado su textura y lo que vamos a hacer es añadirle la otra mitad que nos queda de la manteca. Volveremos a batir hasta tener totalmente formada la masa. Ahora que nuestra masa ya está lista, vamos a coger un bol limpio. Lo vamos a engrasar un poco. Yo he usado aceite en spray. Lo vamos a hacer así para que la masa no se nos pegue y la vamos a meter ahí durante un par de horas. Depende de la calidez que tenga vuestro sitio donde lo estéis haciendo. Si hace calor subirá antes. Lo que vamos a hacer es taparlo. Esto tiene que leudar o fermentar, como lo queráis llamar. Tiene que doblar su volumen. Ya iréis viendo poco a poco cómo va subiendo. Después de varias horas de fermentación tenemos la masa duplicada con su volumen. Lo que vamos a hacer es sobre la mesa de vuestro trabajo vamos a enharinar todo muy bien para que al poner la masa no se nos pegue. Vamos a poner la masa sobre la mesa y le vamos a quitar el gas de poco a poco, simplemente ir poniendo con los dedos sobre encima e ir chafándola de poco a poco. Si necesitáis o veis que necesitáis más harina, no pasa nada, yo aquí le he tenido que poner un poco para que no se nos pegue al rodillo y poco a poco la vamos amasando. Tiene que quedar más o menos de 1 centímetro de grosor. Al ponerle un poquito más de harina hemos conseguido que no se nos pegue ni en el rodillo ni en la mesa, así que hemos conseguido la textura que queríamos para nuestros donuts. Cuando ya la tenéis amasada, tenemos que empezar a hacerle la forma a nuestros donuts. Nosotros hemos elegido la taza más grande que teníamos por casa. Lo ponéis sobre encima y vais presionando para cortar la masa. Más o menos aquí saldrán unos 5 o 6. La masa sobrante de los bordes la podéis reutilizar. La cogéis, la volvéis a amasar con el rodillo y seguís haciendo la forma para que tengamos más cantidad de donuts.
También le tendréis que hacer el orificio de en medio. Nosotros hemos elegido una simple boquilla de manga pastelera. Igual, presionamos, hacemos hacia un lado para que se corte la masa y ya nos quedaría la forma. Cuando ya tengamos todos los donuts preparados, los vamos a llevar a la bandeja mismamente del horno. Le ponéis un papel manteca o un poquito de harina. Los vamos a ir poniendo todos aquí encima y los vamos a volver a dejar leudar hasta que doble su tamaño. Puede tardar dependiendo la calidez que tenga el sitio donde lo estés haciendo, como antes. Un buen truco es encender el horno a 50 grados, apagarlo y meterlo tapado. Esto va a hacer que coja más calor y suba antes la masa. Justamente hoy hacía bastante calor, así que nosotros no vamos a tener que hacer ese paso. Simplemente lo vamos a tapar con un papel film y lo vamos a dejar reposar donde dé un poquito más de calor. Buscar el sitio más cálido de la casa y os será mucho más fácil que suban. Cuando ha pasado el tiempo de fermentación y nuestros donuts están hinchados, vamos a precalentar aceite de girasol en una sartén para ir friéndolos. Nosotros, como podéis ver aquí, hemos cortado el papel mantequilla en cuadrados para que nos sea más fácil de manipular y que no se nos pueda romper al meterlo en el aceite. Así que lo metemos junto con el papel y poco a poco por sí solo se va a ir despegando. Luego solo tocará quitarlo con mucho cuidado de no quemaros. Nosotros el fuego lo tenemos al mínimo, lo hemos llevado calentando durante 10 minutos para que tampoco se nos pegue la masa y se nos quede cruda por dentro. Nosotros para darle la vuelta hemos elegido palillos chinos, de esos que cuando pides comida a veces te regalan, pues eso mismo, así que con esto es bastante más fácil de manipular y tiendes a no romperlo ni a dejarle marcas. Puedes ir metiendo la cantidad necesaria de tu sartén, tampoco pongas mucho porque tienen que tener espacio para freírse bien. Le vas a ir dando la vuelta de poco a poco. Y así, con mucha paciencia, vamos a ir haciendo de donut en donut hasta que los tengamos todos bien fritos. Cuando los vayas teniendo listos y sea la hora de sacarlos, los vas a sacar en un plato con papel absorbente para quitarle el exceso de aceite. Que también, si no los queréis freír, los podéis hacer en el horno, quedan un poquito más saludables. Aquí ya los tenemos todos fritos, podéis hacerle cualquier tipo de glaseado, nosotros hemos decidido simplemente bañarlos en un poco de azúcar. Os vamos a enseñar cómo han quedado por dentro. Fijaros qué tiernos están riquísimos, es una muy buena receta para hacer con los más peques en casa. Si os ha gustado la receta, dale like. Si queréis tener noticias nuestras, dale a la campanita y suscríbete. También nos podéis encontrar en nuestro canal de cocina de Instagram @epifaniacocina.